Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino por los siglos de los siglos. Y alabemos juntos a nuestro Dios con el himno del Gloria. Vamos a pedir en esta celebración por el fin de la pandemia. Vamos a pedir por los familiares de las víctimas, por los enfermos, para que el Señor les conceda la paz y les mantenga firme su esperanza. Pedimos por el eterno descanso de José Anselmo Vaz Canón. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgando de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo,
sino únicamente a los testigos que Él, de antemano, había escogido a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la victoria propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
Nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puestos no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Saludamos a quienes nos siguen en esta transmisión desde sus hogares en este domingo de Pascua, desde la parroquia de Santa Cecilia. Hay una frase en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, cuando Jesús está hablando del pastor, que dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y es que esta frase refleja el hilo conductor de lo que estamos viviendo estos días santos. Y porque vino Cristo para que nosotros tuviéramos vida, dejó su testimonio en la Eucaristía. Porque Jesús no solamente nos transmitió un mensaje, sino que Él en verdad quería que tuviéramos vida. Y no cualquier vida, sino una vida plena, esa a la que todos estamos llamados. Así, en la última cena, deja ese sello de la alianza entre Dios y los hombres a través de la Eucaristía, que fue lo que celebramos el Jueves Santo. Y el Viernes Santo meditábamos la pasión de Cristo. ¿Por qué muere Jesús? Muere para que nosotros tengamos vida. Si Jesús hubiera querido solamente enseñarnos un camino para que nosotros lo siguiéramos, Él se hubiera ido por otro lado y no hubiera habido necesidad de que muriera en la cruz. Pero para que entendiéramos con claridad cuál es el camino de la vida, entregó su vida en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y nos muestra ahí dos claras señales de su camino: hacer la voluntad del Padre y el amor extremo por sus hermanos. Y entonces sí, desde la cruz nos dice: sígueme. Este es el camino de la vida, este es el camino de la verdad que nos lleva al Padre. Pero si Jesús se hubiera quedado en la cruz, que ya es una muestra muy grande del amor que Dios nos tiene, ¿quién hubiera entendido eso? Nadie. Hubiéramos pensado que sí, fue un buen maestro, que fue un profeta que se acabó con la muerte y que todo su proyecto se vino a menos, que fue un buen hombre, que quería tener buenas, o que tenía los mejores deseos para nosotros,
que quería una vida para nosotros, pero que no nos podía dar esa vida. Si alguien viene y nos dice, oye, te ofrezco tal cantidad de dinero, pero esa persona no tiene ese dinero, entonces es un charlatán, entonces es un soñador. En cambio, Jesús viene y nos dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y nos muestra el camino y hoy nos los dice, yo se las puedo dar porque yo soy el Señor de la vida. De tal manera que creer en la resurrección no es un buen consejo, sino que es una realidad. Esta resurrección es el testimonio más grande de lo que Jesús nos prometió, una vida plena. Y la pregunta es, así como Jesús le dijo a Marta cuando resucitó a Lázaro, ¿tú crees esto? Porque si crees que Jesús te puede dar una vida plena, entonces te debes atrever a seguirlo por el camino de la cruz, en obediencia a la voluntad del Padre y en amor extremo por tus hermanos. Y entonces entenderás que el perdón está por encima del odio. Entonces entenderás que la generosidad de Dios está por encima de la generosidad del ser humano. Y entenderás que primero es el amor y la misericordia. Y entenderás cuánto Dios nos ama. Y entenderás que en verdad Dios nos ama. Y por eso dirá San Pablo, si no creemos en Cristo resucitado, de nada nos sirve nuestra fe. Cristo resucitado no es solamente la reanimación de un cuerpo, sino que está realmente transformado. Es la vida del hombre en su plenitud, es la vida plena que desea para nosotros. Cristo resucitado es un hecho de fe que parte de un hecho histórico como es la tumba vacía. Y creer que Cristo nos da una verdadera vida es una cuestión de fe. Fíjense cómo Juan en el Evangelio vio la tumba vacía, recordó las Escrituras y entonces creyó. Es una cuestión de fe que nos dice Pedro en la primera lectura. Dice así, Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él había escogido. ¿Por qué no permitió que todos lo vieran? Pues porque no todos creían, porque no todos tenían fe. Y hoy nos sigue pasando exactamente lo mismo. Necesitamos fe para creer en Cristo resucitado y creer que en verdad Él venció la muerte y que si creemos en Él, venceremos también la muerte nosotros. Solamente con la fe podemos seguir este camino. Solamente con la fe le vamos a poder creer. En nuestra vida diaria, queridos hermanos, los hechos a veces nos invitan al temor. Por ejemplo, en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, nos invitan al temor, nos invitan a retraernos, nos invitan al miedo. Y Cristo nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. Pero si tú miras las noticias, ¿cómo que no teman? Date cuenta de todo lo que está pasando. Y Jesús nos vuelve a decir, si tienes fe, no tienes que temer, porque yo estoy contigo y yo te doy vida en abundancia. Y entonces sí, habrá que andar con prudencia, porque es necesario, pero sin miedo, porque Cristo está con nosotros, porque solamente Él nos puede dar lo que nadie más puede ofrecernos. Más fuerte que una pandemia es el pecado, porque el virus nos podrá quitar esta vida, pero el pecado nos arrebata la vida eterna. Si tú te alejas de Dios, si tú lo rechazas abiertamente y vives como si Él no existiera, entonces te encontrarás con una vida eterna como si Él no existiera. El pecado no hace mucho ruido. Quizá los demás ni se dan cuenta, pero tu alma sí se da cuenta. Creer en Cristo resucitado es seguir el camino de la vida, es seguir este camino de obediencia a la voluntad del Padre. Seguir el camino de la resurrección es seguir el camino del amor a los hermanos. En este domingo de Pascua, queridos hermanos, pidámosle al Señor resucitado que nos conceda aumentar nuestra fe, creer que realmente Él está vivo, creer que realmente Él está en medio de nosotros, que su presencia, a pesar de las crisis, a pesar de los momentos, a pesar de que parece que la tumba muchas veces en nuestra vida está vacía,
Él está vivo, Él está en medio de nosotros. Que Jesús, nuestra Pascua, fortalezca a todos nuestra fe. Que así sea. Vamos a profesar nuestra fe siguiendo el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con su resurrección, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo, inaugurado en la Pascua del Señor. Y decimos, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz de Cristo, que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Para que todos los que sufren de manera especial en medio de esta pandemia, lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles y su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, roguemos al Señor. Por nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Cecilia y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, José Anselmo Vaz Canul, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, con una gran confianza nos dirigimos a nuestro Padre cantando la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos deseamos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Oremos.
Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Hagamos con fe la oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu Iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Así. Y con mucho cariño saludemos a nuestra Madre Santísima en este día en que vamos a consagrar nuestra patria, nuestro continente bajo su poderosa intercesión. Con mucho cariño vamos a pedir por las víctimas de la pandemia y para que cese pronto esta pandemia. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a recibir la bendición solemne de este día. A cada invocación respondemos amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Que ustedes, una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Feliz Pascua de Resurrección para todos. Dios les bendiga.